Y el día de hoy vamos a plantear tres temas importantísimos. El primero es Frena. ¿Qué está pasando con la oposición en México? ¿Qué pasa con Frena? ¿Qué pasa con este plantón que mantienen en el Zócalo? La segunda cuestión importante es un poco la ironía desde el gobierno para con esta oposición. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues hace el comentario que incluso que avisen si es un performance o no, en tanto que es válido hacer un performance, pero que digan que es esto de las casas de campaña. Y la tercera y digamos más latente noticia sería qué va a suceder ahora con el movimiento de Andrés Manuel, dónde vamos a comenzar con esta nueva pugna por el poder del pueblo, el poder que legitima al final del día las decisiones gubernamentales. Para este tenor, Max, antes de presentar a nuestro invitado especial, ¿qué te parece que nos compartas rapidísimo de qué vamos a platicar o que profundices un poco en el tema? Yo más o menos ya dejé velado el asunto, pero ¿qué temas vamos a plantear el día de hoy, Max? Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, es un tema bastante interesante y creo que difícilmente podríamos haber conseguido a un mejor invitado. Vamos a hablar, pues, realmente sobre cómo es que se está presentando la oposición, o realmente cómo se está presentando una sola oposición, que es Frena, que se presenta de manera frontal con su mismo nombre, Frente Nacional Anti-AMLO, que hablábamos en otras ocasiones con otro invitado, Caín Feregrino, en cuanto a que el propio nombre parece ya vistoso y además con alguna cantidad de violencia simbólica. Vamos a hablar sobre que se están volando las casas de campaña, cosa que nos hace pensar que estamos frente a un papá Estado que se está comportando de una manera errónea y frente a un hijo oposición que además está haciendo un berrinche. Entonces, empecemos. Perfectísimo, pues no abriendo otro tenor, ese es el tema del día de hoy, pero antes no puedo dejar sino digamos, por así decirlo, antes que pase cualquier otra cosa, presento de una vez a nuestro invitado especial, al maestro Fernando Javier Noriega Buendía. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Guanajuato y es maestro en Ciencia Política por el Centro de Investigación y Docencia Económicas AC, el CIDE por sus siglas, es socio fundador del proyecto social periódico Catálisis y actualmente se desempeña como asistente de investigación del Sistema Nacional de Investigadores, el famoso SNI. Ha participado en distintos foros de discusión académica y entre sus temas de investigación los más relevantes pues son los relacionados con los procesos de precarización social, la pobreza, el rezago económico y los movimientos armados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que la Red Mundial es tu casa, estás aquí y bueno, pues en ese sentido no me queda más que agradecerte, Fernando, que hayas aceptado la invitación, un gran ponente, un gran de primerísimo orden en este sentido. Y bueno, pues el tema ya está sobre la mesa. ¿Qué va a pasar con la oposición? Ya nosotros la vez pasada recuperábamos las ideas que en un país democrático que realmente se sepa democrático tienen que haber contrapesos. En este sentido, la oposición es un contrapeso al gobierno legítimo o tal vez al gobierno que esté instaurado, tal vez no de manera legítima, porque no todos los gobiernos en el poder son necesariamente legítimos, pero que están instaurados. La oposición es un medio importante para el equilibrio. Fernando, desde tu perspectiva y por supuesto desde tu experiencia, ¿cómo entiendes la precarización de la política en México, en tema de la corrupción, por ejemplo? ¿Cómo entiendes la precarización del sistema político, o como diría Great Mills, de esta clase política que al final del día no hacen sino monopolizar, y ahí estoy de acuerdo con Abundano, monopolizar el poder de una manera incluso despótica completamente? ¿Cuál sería tu primera observación, Fernando? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, José Manuel, y bueno, también agradecerles a ustedes por tenerme hoy en la Mundial de Jóvenes Políticos. Es un honor estar aquí con ustedes, con Maximiliano, con Paola también. Bueno, en primer lugar, lo que yo diría respecto al proceso de precarización de la política en México es un tema muy interesante, particularmente porque estamos en un momento histórico en el que, digamos, en el momento del triunfo de Morena estábamos en el quiebre del sistema de partidos, de una sociedad mexicana que poco se identifica con los partidos que los representan, poco se identifica con los políticos que los representan, con niveles de aprobación muy bajos del gobierno y naturalmente con una población que no solo está cansada del modelo de desarrollo, sino también del actuar político en sentido de corrupción, particularmente este tema que es tan imperante en nuestro país, ¿no? Lo vemos en el sistema judicial con temas como los que se ha tratado últimamente, particularmente del nepotismo, ¿no? Circuitos del Poder Judicial que llegan a tener hasta 80% como grado de nepotismo, es decir, familiares que tienen a familiares trabajando en el mismo circuito del Poder Judicial.
Lo vemos en el sector legislativo, particularmente con la compra de votos, ¿no? Algo que se está debatiendo mucho en la actualidad también con los nuevos destapes de corrupción, saber si hubo o no compra de votos en la aprobación de las reformas del sexenio de Peña Nieto, y lo vemos también, naturalmente, en el Ejecutivo, que está, digamos, metido en todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que particularmente respecto al tema que tú ponías, este tema de la precarización de la política en México, yo pienso que digamos, el gran aparato institucional que de alguna manera salva al sistema de partidos de última hora, por lo menos durante otro sexenio, es Morena, ¿no? Morena, este gran aparato de integración de varias personalidades de distintos partidos, particularmente de la izquierda mexicana, y que logra un apabullante 54% de apoyo en las urnas, que según varios analistas es más un voto de castigo que un apoyo expreso absoluto ante Morena. Sin embargo, lo que hemos estado viendo durante los últimos años es que Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional, sí tienen una base muy importante de apoyo, tienen una liquidez política muy grande. Después podremos discutir más sobre las controversias del gobierno de Andrés Manuel, pero en primer lugar lo que yo tendría que decir es que resultado de este proceso también de desconfianza de los partidos, tenemos una oposición que es muy disminuida en términos de la oposición del PRI, muy disminuida en términos de la oposición del PAN también, sobre todo cuando Morena tiene la mayoría en las cámaras, y vemos también algunas reacciones que intentan ir por ese lado, como la de Ricardo Anaya regresando a la política. Pero fundamentalmente yo creo que la oposición al gobierno de Andrés Manuel, o por lo menos las voces de la oposición, se están dando en las calles. Y en este sentido es lo que yo creo que podremos también platicar un poco más adelante. En términos fundamentales, yo veo en este momento, particularmente desde la semana pasada, tres grandes sectores, ¿no? El sector de Frena, que tiene una agenda propia; el feminismo, que es también un movimiento muy importante y donde yo creo que se concentra una gran parte de la oposición real al manejo de Andrés Manuel del problema de la violencia de género y de las agendas, naturalmente, por el avance de los derechos de la mujer. Y por otro lado, lo que ha pasado ahora con los fideicomisos, es decir, los sectores académicos, los sectores de artistas, de defensores de los derechos humanos, que también están comenzando, digamos, a tener respuestas frente a la cancelación de fondos que son fundamentales para el desarrollo de la ciencia, del arte y de los derechos humanos en México. Completamente de acuerdo con tu visión. La realidad es que al final del día lo que estamos viendo es una clara oposición al gobierno. Sin embargo, yo preguntaría, ¿es una oposición espuria o es una oposición verdadera? Si existe una verdadera oposición, vaya la redundancia. Ya Rousseau, por ejemplo, planteaba que es imposible que el cuerpo soberano exija o perjudique al bien del todos o al bien común, porque forma parte de sus miembros, sea que la oposición al formar parte de la clase política o de la cuestión democrática en el país sea totalmente legal y legitimada, o incluso los admiradores y seguidores o los amlovers que van ahora al campamento en Frena, pues van a decir maledicencias a estas personas como en la sazón de quererlos reprimir, y bueno, pues de alguna manera violentar, porque eso ha sucedido. Ya no solamente han habido conatos de violencia, han habido actos de violencia. Pau, ¿qué dices en este sentido? ¿Esta oposición es espuria, es válida, se justifica, no se justifica? ¿Y qué pasa con este llamado performance que Claudia Sheinbaum pues critica o ironiza sobre todo? Yo creo que definitivamente sí ironiza, ¿no? Y te causa un par de risas, pero también yo creo que tenemos que cuidar esas risas, ¿no? Con esos performances. Claro, dijo, primero llenen las casas que tienen y luego ya hablamos que ocupen el resto de la explanada. Palabras de ella, ¿no? Y yo creo que si vivimos en un país donde estamos pregonando que vivimos en un país democrático, pues bien o mal, de alguna manera es naturalmente que se den las oposiciones. Yo creo que el análisis del día sería ver si Frena, más que sea legítimo, es una oposición fuerte o no, y qué podemos tomar para que sea una oposición fuerte. Yo creo que ahora sí que tras bambalinas que estábamos platicando, Fernando decía muchas veces es el momento histórico que sea idóneo o no. Ahora con miras al 2021, donde vamos a elegir más de 21,000 cargos, pues a AMLO le puede pesar sí o no este contrapeso, si lo recupera, o la oposición es quien se hará cargo, ¿no? También estamos hablando de las casas de campaña que estaban volando y también los AMLovers que fueron y le dijeron que ahí también
radica la incongruencia, pero bueno, son también cosas naturalmente que suceden. Liderazgos. Para todo movimiento hace falta liderazgos, hace falta una cabeza. Abondano, ¿ves Pero, ¿y quién es liderazgos? Lozano? Cierto, completamente de acuerdo, Pau. Max, ¿tú ves liderazgos claros? Digo, el formato es claro, frena, un movimiento contra un personaje que es un líder al final del día. Andrés Manuel es un líder, digamos, no lo vamos a beatificar en ese sentido, aunque está ungido de muchas cuestiones al respecto, pero ¿tú ves líderes claros? Esto es un PAN, por ejemplo, unido, ¿no? Que se está, el rumor es ese, ¿no? Que al final el PAN va a ser crear un frente con otros partidos tal vez que nada tendrían que ver en estas cuestiones o de oposición entre ellos mismos, pero pues todo sea por quitar el actual poder a un presidente que pues se llama Andrés Manuel. ¿Tú ves claros líderes, Max, o cuál es tu visión al respecto? Yo en lo personal no veo líderes claros. Bueno, está en este caso el exdirector del grupo FEMSA, pero pues no es una figura que esté ahí presente liderando realmente y guiando a la oposición, ¿no? Cosa que en alguna medida me asusta en cuanto a que no hay una persona en específico que pueda tener la capacidad de guiar y además responsabilizarse por los actos, en eso en específico. Hay otros grupos, claro, bueno, Ricardo Anaya es un líder, pero pues el PAN realmente se ha venido desmoronando mucho. Cosa que también tenemos que señalar porque el partido de Obrador, Morena, también se está desmoronando y se está viendo que en esta lucha por la presidencia se está cayendo, pues los grupos, por ejemplo, Gibran Ramírez frente a Tolini, que eran grandes amigos y hoy de pronto se ven ya cosas de señalamientos que muestran también los dientes políticos, ¿no? Pero respondiendo también o nutriendo el diálogo frente a lo que dice Fernando y Paola, se justifica, bueno, primero veamos el momento histórico. Claro, el momento histórico es muy importante y es un elemento que se estudia en todas las ciencias sociales para ver cómo es que existe ese cambio de paradigma. Pero el momento histórico es un elemento que se debe estudiar como lo que está pasando, no como lo que se está deseando, porque si no, eso sería una falacia populi. Digamos, el momento histórico del nazismo y del fascismo estuvo marcado en ese momento, e incluso John Maynard Keynes tenía un texto, o tiene un texto que se llama Las consecuencias económicas de la guerra, donde señalaba que lo que se estaba haciendo al terminar la Primera Guerra Mundial y la manera como se estaba castigando y además humillando a Alemania era peligroso. Entonces, el momento histórico es un elemento que no tiene matices de bueno o malo. Eso no quiere decir que porque haya un momento histórico estemos por buen camino. Y en segundo lugar, lo que afirmaban del bien común, creo que ahí puede nutrir bastante Joseph Schumpeter, o Schumpita, como le quieren decir, en su segundo tomo de Capitalismo, Socialismo y Democracia, en donde afirmaba que tal cosa como el bien común es un elemento poco realista. Siempre van a haber individuos que deseen cosas o fines bastante dispares a lo que haya. Entonces, ahí lo que se ve es el bien de unas mayorías frente a la imposición a las minorías, que puede ser que estas minorías estén en lo correcto. Por último, ¿se justifica la oposición? A mí me parece que sí se justifica la oposición y que siempre y en todo momento se justifica la oposición, porque como dije al fin de la charla que tuvimos con Caín, y como lo sigo manteniendo, dejar o delegar tanto poder en una sola persona, siempre, aquí y en todas partes del mundo, es peligroso. Entonces, la oposición debe de existir. Y me parece que se justifica, claro que sí. La pérdida de estos fideicomisos, por ejemplo, es un tema gravísimo. Hoy se celebró en Suecia el otorgamiento del Premio Nobel de Economía. Y yo me preguntaba, bueno, personajes como Mario Molina, nuestro Premio Nobel de Química, tuvieron que irse y Milenio sacó una nota en donde decía que Mario Molina tuvo que renunciar a la nacionalidad mexicana sabiendo que aquí poco se podía hacer. Entonces, esta desaparición de los fideicomisos, la caída económica del país, el incremento de la violencia, el aumento de la corrupción, a pesar de que se fue el discurso político con el cual llegó al poder, pues me parece que se justifica una oposición. ¿Que esta sea la oposición que deseamos? Muy seguramente no, pero es un tema que tenemos que tratar.
Por un momento me pausé, perdón. Sí, estoy completamente de acuerdo. Evidentemente, en un país, ya reitero yo, que se digne de ser democrático, debe existir la oposición en todos los órdenes. En ese sentido, no nada más hacia al gobierno, también hacia los que no son gobierno. Esto es, debe incluso haber una oposición contra la oposición misma que no venga del gobierno, que parecería un poco extraño lo que digo, pero es real, así sucede. Ahora, ya Inda Alejandra, en algún texto sobre Max Weber, planteaba que también los partidos políticos tienden a, en este proceso de democratización, que hoy parecería de vituperización de la democracia, de todo lo peor, de todo lo deleznable, que los partidos políticos, en lugar de crear líderes natos, la idea de Inda, esta Alejandra, es muy magnífica, porque dice, los partidos políticos de donde tendrían que partir los mejores líderes, ¿no? Digo, ya no la idea del rey filósofo, porque pues, ya no estamos en esa calidad de la democracia, pero sí los líderes más natos para el liderazgo, ¿no? El político y el científico de Max Weber también lo retoma, e incluso Ziblatt y Levitsky en Cómo mueren las democracias lo plantean. En los partidos políticos deben surgir los líderes natos. Hoy vemos demagogos. Fernando, ¿tú ves demagogos en la política mexicana con respecto incluso al desmoronamiento de Morena? Esto es, hoy vemos a un político de otrora, a un viejo lobo de mar, como en la sociedad decimos, vemos a Porfirio Muñoz Ledo, pero también vemos a un político ya no tan incipiente, no tan gestante, no tan nuevo, pero también sabe de lo que se está hablando, Mario Delgado. ¿Tú cómo ves esta cuestión de Morena? ¿Cómo ves este desmoronamiento interno? Y también cómo estás viendo lo de Jade Kozbolevsky, que no llegó, no pintó en las encuestas, estuvo muy pormenorizada después de todo el chisme político, si se puede decir, de lo que vivió y lo que sufrió. ¿Tú cómo ves a estos líderes? Morena, por ejemplo, ¿tiene líderes reales? Porque como dice Pau y Max, ya están sacando las garras. Ahora, en política no hay cosas buenas ni malas. Existe el pragmatismo y en el pragmatismo no hay juicios de valor. ¿Qué piensas, Fernando, al respecto? Uf, es una pregunta difícil. No sé si yo me lanzaría a usar la palabra demagogo todavía, ¿no? Digamos, sobre todo porque es un juicio de valor muy pesado, ¿no? Pero lo que sí, lo que definitivamente sí diría es que yo creo que Morena está pasando por una crisis muy importante, probablemente no porque tenga falta de líderes en sí mismos dentro del partido, me refiero, sino más bien porque hay muchas alas y muchos, digamos, muchas posturas dentro del propio partido que chocan entre sí. O sea, hay que recordar que Morena lo que hizo fue aglutinar a un sector de la sociedad y particularmente podríamos decir de la clase política que, digamos, que escapó de los otros partidos, ¿no? Hubo personas del PAN, hubo la gran mayoría del PRD, hubo otras personas del PRI, pero lo que sí vemos es una incorporación y al mismo tiempo vemos la incorporación de nuevos cuadros que hasta entonces habían permanecido en la academia o en el sector artístico y que se van incorporando de manera cada vez más importante al partido. Y yo creo que esto al final, y particularmente con la dirección que Andrés Manuel ha dado al gobierno, ha creado, digamos, una división que cada vez es más evidente en términos de la dirigencia política. Maximiliano lo mencionaba hace un momento a Gibran Ramírez, por ejemplo. Gibran Ramírez que tiene este programa en el 11 de Buena Fe, ¿no? Donde también analizan temas de política. Atolini, está, por supuesto, Porfirio Muñoz Ledo, está Mario Delgado, está dentro de la propia Morena, como digamos, no como líderes del partido, pero sí como figuras importantes, pues está Marcelo Ebrard, ¿no? Está Claudia Sheinbaum, es decir, hay muchas personalidades dentro de Morena. El asunto es si verdaderamente Morena representa un proyecto cohesionado, y ahí es donde me parece que no, ¿no? Tenemos morenistas más moderados, tenemos morenistas más radicales. Y particularmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a lo que ha apuntado es a una continuidad del viejo modelo de desarrollo. Es decir, no estamos viendo algo nuevo. En todo caso, yo diría una profundización del viejo modelo de desarrollo. Digamos, no quiero tomar mucho tiempo, pero más adelante podemos hablar sobre eso. Pero yo creo que en eso estriba la gran crisis de Morena hoy en día. Andrés Manuel López Obrador, que por un lado se desentendió del partido, entonces el partido está un poco, digamos, abandonado a su suerte, pero hay que leer muy bien, ¿no? Cuando Andrés Manuel da una señal clara de lo que quiere que se haga en el sector legislativo, ahí es donde todo el partido se pone de acuerdo, pero cuando recae sobre el partido llevar a cabo acciones legislativas, particularmente acciones legislativas trascendentes, parece ser que no hay entendimiento entre los distintos sectores de Morena. Y eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Gibran Ramírez acusaba hace unos días a Mario Delgado de ser el abanderado del viejo régimen.
y el abanderado de las viejas prácticas políticas. Y pues bueno, Mario Delgado, de hecho, sí, o sea, hace unos años aplaudía las reformas estructurales de Peña Nieto, ¿no? Entonces, tendremos que ver qué es lo que sucede en ese sentido, pero yo no vería una falta de líderes, más bien yo creo que hay muchas figuras probablemente no conocidas a nivel social, sí dentro del partido, pero más bien lo que vería serían muchas vertientes del partido tirando para distintos lugares y de alguna manera resquebrajando, por lo tanto, la estructura institucional del mismo. Pero eso al final estamos viendo una lucha desmedida por el poder, es la realidad dentro del propio partido que tiene el poder. Ahora, la arena pública, hay que decirlo, no es un campo de juego en el que juegan todos bajo las mismas reglas o circunstancias, ¿no? En los contextos. Hay quienes tienen un mayor acceso a, digamos, instancias de reflectores, ¿no? A un poder del control del pueblo, ¿no? A una subjetividad completa y pues que van a detentar un mayor poder al respecto. Entonces, a mí me gustaría plantearles también una idea fundamental. ¿Qué pasa con el regreso de los chuchos al PRD? Eso no se nos olvide. El PRD en su momento fue la gran oposición al sistema, al propio PRI, al propio PAN, ya cuando fueron presidentes, Fox y Calderón. Pero ahora, ¿qué va a pasar con los chuchos, no? Y estaba viendo la entrevista que le hicieron a uno de ellos, al menor, por así decirlo, para no decir nombres, en un programa que se llama Tragaluz, ¿no? Entonces, el personaje le decía, bueno, ¿por qué regresar con políticos de la vieja estirpe? ¿Por qué regresar con ustedes? ¿Qué estamos haciendo mal en la política actual que tenemos que regresar a la política anterior, que no necesariamente significa que ha sido buena, Max? A mí me parece muy interesante. También lo que planteas tú, y con esto pretendo ver los dos puntos, el de Fernando y el tuyo. Cuando Fernando dice, hay una crisis dentro de Morena, pues es algo cierto, pero es que no podemos olvidar que Morena fue elegido porque ya había una crisis política previa, y como dijo Fernando en la apertura, Morena en muchos casos fue el partido por el que votaron para cambiar lo que ya había habido. La gente estaba cansada de los titulares de la Casa Blanca, de lo que pasaba en la corrupción y los grandes desfalcos, y llega la esperanza de México, y resulta que la esperanza de México no esperanzó a nadie, o más bien no culminó con esas esperanzas, o no externó esas esperanzas para que llegaran a un resultado tangible. Y es por eso, como dice Manuel, pues en algunas instancias la población está tan cansada que dice, pues dentro de lo que había antes a lo que hay hoy, pues quizás lo que había antes era mejor. Y eso es algo que pasa mucho en las poblaciones deprimidas o desesperanzadas. Pues es que antes era mejor esto. ¿En qué medida? Pues no sé, pero hoy no estamos bien. Y eso es un elemento que debemos de recalcar. Además, en muchos aspectos, este nuevo partido, o bueno, este nuevo grupo político que hoy está gobernando se comporta como un viejo PRI. Y es algo que también nos debe de caer en cuenta. Uno ve los titulares de Forbes, por ejemplo, y en Forbes México aparece que Obrador está militarizando la economía del país. En titulares del Financial Post, me parece, aparece a Obrador como el nuevo caudillo autoritario del país, cosa que tampoco es deseable. Entonces, me parece que esa es la razón por la cual la gente está volviendo a las viejas andanzas políticas. Excelentísimo, la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con ello. En el Vox Populi diríamos de manera más sincera, chango viejo no aprende nuevos trucos, ¿no? Si un político formaba parte de la vieja estirpe priista, por más que ahora tenga una bandera guinda o la bandera que sea, con los colores que sea, pues siempre va a regresar a sus viejos orígenes, a sus viejos trucos. Ya decía yo que estos viejos prestidigitadores, ¿no? Estos jugadores de naipes que le saben bien a la artimaña, de este tipo de cuestiones, tipo de Caravaggio, pues no van a aprender nuevas nociones. Sin embargo, bueno, van a poseer sesgos, y estos sesgos son los que hoy por hoy vemos cada día más latentes. Ahora, lo que hay que aceptar y respetar es que la agenda de gobierno de Andrés Manuel parece muy clara, ¿eh? Esta agenda de gobierno va encaminada a reformas estructurales, ya no tal cual como el plan por México, ¿no? El pacto por México, pero sí son cuestiones interesantísimas. La agenda de gobierno depende de los arreglos políticos, y ya hemos visto últimamente más que otras ocasiones a Anabel Hernández hablar al respecto de las cosas más apremiantes del país. Pero antes de llegar a eso, me gustaría, porque incluso quisiera sacar el tema de Genaro García Luna. Pau, ¿qué te parece en este sentido la marcha del millón?
es una provocación de parte del gobierno de Andrés Manuel de decir, vamos a convocar a una marcha por estas y por estas cuestiones, y casi en subtítulos para demostrarles cómo sí es ser oposición y cómo sí nosotros tenemos gente y ustedes no. ¿Es una provocación, Pau? Sí, yo vi un meme que decía cómo les enseñamos a hacer un plantón y salía AMLO, ¿no? Entonces, pues yo sí creo que es un poco la ironía que ha estado manejando el gobierno, ¿no? Lo vemos con AMLO, que al final dice, bueno, si llegan los 100,000 yo me voy. Y luego vemos a Lozano donde dice, vinieron 153,000 y Claudia dijo, no, fueron 8,000, porque el gobierno siempre tiene otros datos. Entonces, yo creo que sí es una provocación, pero también creo que es bastante culpa de nuestro mandatario, donde cada mañana se dedica a polarizar y a dividir, cosa que parece que no ha acabado la elección hasta este momento. Pero también lo que a mí me llama la atención de manera muy personal es de que la figura, cuando hablamos de Morena, es simplemente AMLO. Entonces yo creo que aquí radica la importancia de la dirigencia nacional del partido, si es Muñoz Ledo o si se queda con Mario Delgado, y que se puedan definir distintas líneas. Tú lo has dicho, diferentes tratos políticos que pareciera que no es nada nuevo de lo que nos vinieron a contar. Ahora, en la última, estaba checando la encuesta de Mitowski, todavía ahora a finales de septiembre, pues, AMLO cierra con una aprobación de un 53%. Cada quien siempre pone la encuesta que más le favorece, esto siempre es una realidad, pero aún esos números podemos hablar, bueno, esta aprobación de quién viene o desaprobación de quién viene, de los que estudiaron, de los que no estudiaron, del sector que está actualmente desempleado. ¿Ustedes qué opinan al respecto con esta del millón? Que por lo que ya el último que leí, creo que ya no se va a hacer. No, sobre todo porque como ya han existido actos de violencia, ya en la realidad, estos choques, pues también, incluso yo vería que es una completa provocación hacia cualquier marcha. Ahora hay que decirlo así y hay que decirlo serio, ya en un sentido crítico. Aunque sean muy minorías, las minorías siempre que alzan la voz tienen que ser escuchadas en principio, ¿eh? No quiere decir que porque solamente 10 personas estén en contra de 100,000 o de 1,000,000, van a ser aplastadas. Esto ya lo planteaba Stuart Mill, por ejemplo, ¿no? El poder despótico que tienen algunas mayorías con respecto a las minorías. También las minorías tienen poderes despóticos, pero cuando las minorías ejercen un poder, pues, económico, un poder mucho más amplio. Este grupo de tensiones, como también se les conoce. Fernando, ¿cómo ves tú la marcha del millón? Yo acabo de ir, esto es real, yo acabo de ir hace 2 días, claro, con las medidas necesarias para protegerme del SARS-CoV-2, el COVID-19. Fui al campamento de Frena y no había nadie. O sea, yo puedo dar fe y no sé si legalidad, pero sí fe de que no había nadie, ¿eh? Yo me asomé ahí en esta valla, porque la valla, más que para protegernos a nosotros, la pusieron para protegerlos a ellos, de AMLovers o gente volcada a una irracionalidad política, que, ojo, yo también estoy muy de acuerdo que no tenemos que caer en la irracionalidad o desbordada, ¿eh? También eso no está bien, que la gente vaya ya a amedrentarlos con violencia digamos, la roca en la mano y inventarla. Bueno, eso sí me parece deleznable para cualquier persona que lo vaya a hacer. Sin embargo, bueno, yo simplemente quise ver qué sucedía, y las casas de campaña realmente están vacías. Digo, cualquiera que haya sido Boy Scout o cualquiera que haya ido a acampar, sabe cuando una casa de campaña no tiene ni piedras para sostenerse, es la realidad. En tanto así que han salido volando. Fernando, ¿tú cómo ves esto? ¿O esto realmente no importa tanto? Digo, lo de las casas voladoras fue un exitazo en redes sociales. Y otra cosa que quiero puntualizar, no sé si Max o Pau, después de esta, lo quieran comentar. Hoy, siendo sinceros, no hay un agente de cambio, un agente de praxis, un agente político que no sepa que la mayor trinchera está en Twitter. Hoy un político que no tiene Twitter no es un político real, ¿no? Por así decirlo. Hoy la trinchera, el campo político está en Twitter y lo vemos. Por un lado, Muñoz Ledo convocando a la toma de la presidencia de Morena el lunes a tal hora, y casi me recordó cuando Madero se levantó en armas, puso hora, día, fecha, o sea, exacto, algo así. Y por otro lado, Mario recordándole pues que habían ellos acordado con el INE también, ¿no? Una carta que incluso ahí están sus nombres, sus firmas. ¿Qué pasa? Es parte del juego, es parte de visibilizar más una corriente, digamos, de izquierda volcada hacia la cuarta transformación, o es quitarle y desaprobar a Frena mismo, porque digo, la oposición más clara es Frena. Yo veo irrisorio, y disculpen si no es así, yo veo irrisorio lo que hace el candidato presidencial, el del PAN, Anaya. Veo irrisorio versus
videos aquí en el Facebook, porque además están promocionados, ¿no? Entonces los tienes que ver porque pues ya los pagó. Pero entonces, bueno, no sé, Fernando, ¿qué piensas al respecto tú con tu óptica más seria, más catedrática? Pues mira, yo creo que es una imagen estética, ¿no? Simbólica, muy interesante, la de las casas de frena volando. Yo creo que fundamentalmente que, digamos, en el movimiento de frena, en primer lugar se nota su falta de experiencia, ¿no? Como movimiento social. Es decir, se nota que es la primera vez que están haciendo esto, se nota que es la primera vez que este sector social se está organizando para intentar movilizarse, para intentar jugar este papel de oposición, ¿no? Entonces también se nota su poca capacidad organizativa, digamos, como entidad política, su improvisación, su falta de agenda política en sí misma, porque Frena en sí mismo no es muy propositivo más allá de saquemos a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que es un sector de la sociedad que está experimentando por primera vez lo que es estar del otro lado, ¿no? Es un sector que está compuesto fundamentalmente por sectores religiosos, por sectores que tienen un discurso muy centrado en la derecha extrema, y además un discurso muy parecido al que en su momento hemos visto en otros países de América Latina, particularmente Brasil con Jair Bolsonaro y en Bolivia con los movimientos de derecha que terminaron derrocando a Evo Morales, particularmente Janine Áñez y Luis Fernando Camacho, ¿no? Es decir, esta idea de regresar la religión como una base fundamental de la vida pública. Hemos visto muchas demostraciones de clasismo, también de racismo, y yo creo que de forma muy particular, no solo el resto de la sociedad, digamos, incluido el aparato estatal, se está dando cuenta de que este es un sector relativamente pequeño de la población, sino que ellos mismos se están dando cuenta de que son un sector más bien pequeño de la población. Están, digamos, con las capacidades que su propio sector social les permite, organizando este tipo de cosas. Poner un montón de casas de campaña para dar la imagen de que hay un montón de personas ahí, de que hay un montón de personas opuestas a Andrés Manuel López Obrador, pero en realidad las casas de campaña están vacías, ¿no? Por eso Claudia Sheinbaum jugaba con esta idea de que si era un performance o no, ¿no? Porque la idea es como están tratando de dar a ver algo que no está ocurriendo en la realidad. Pasó cuando los dejaron entrar al Zócalo finalmente, una vez que tenían el plantón en Reforma, ¿no? Que iban con el megáfono diciendo, ya estamos en el Zócalo, ya estamos en el Zócalo, y nadie respondía. Las personas, digamos, el nivel de compromiso con el proyecto político es relativamente bajo, la gente pone la casa de campaña, se va a dormir a otro lado o simplemente no está en la manifestación. Es decir, parece ser que les importa más expresar su descontento simbólicamente que de manera presencial. A excepción de esta marcha dicen que de 8,000, otros dicen que de 150,000. Yo dudo mucho que hayan sido 150,000 o 100,000, digamos, juzgando no por otras manifestaciones políticas, sino más bien por No, los y en redes conciertos que se hacen en el sociales, Zócalo. perdón que te interrumpa, Fernando, pero me parece muy bien que también en redes sociales hay que decirlo. Existe política en redes sociales, ¿no? Mucho de opinología, ¿no? Digo, realmente son comentarios vacíos, pero hay otras opiniones muy valiosas. En redes sociales estas comparaciones, ¿no? Lo que hacía Andrés Manuel, lo que hace Frena, y las fotos realmente muestran una capacidad de convocatoria abismal, una con respecto de otra. Es lo que tú planteas. En este sentido, ¿qué le muestras a la gente que está viendo su Facebook, que está viendo las redes sociales en general, y se da cuenta, pues que dices, claro, el poder político, el poder que ahora tiene el presidente, pues siempre ha sido muy mayor, ya desde la oposición incluso. Él era una real oposición. Ahora, y ya lo dijeron muy bien ustedes, no hay otro líder por excelencia en Morena que Andrés Manuel. Fuera de Andrés Manuel existe un liderazgo fragmentado, esa es la realidad. Ahora, ¿quién va a llegar a componer o homogenizar el poder, esta presidencia al final de Morena? Porque ya Secretaría General está con Citlali, pero ¿qué va a pasar? Es lo que me causa estragos, Fernando. Sí, no, y perdón, únicamente para terminar con y creo que por aquí va también la respuesta a esta pregunta, ¿no? Simplemente que este sector de Frena me parece que es un sector, digamos, relativamente elitista, relativamente aislado políticamente hablando, y con visiones muy extremistas, ¿no? Hace unos días muchos han tomado, por ejemplo, las declaraciones y las han reproducido dentro del grupo de Frena, las de Francisco Martín Moreno, ¿no? De si esta fuera la época de la Inquisición, deberíamos quemar a todos los morenistas en la plaza del Zócalo, ¿no? Que son verdaderamente graves, pero que hablan de una corriente política que de nuevo, ¿no? Habla de esa idea de la extrema derecha. Ahora, hay una lógica muy interesante en el hecho de que el gobierno de Andrés Manuel los deje entrar al Zócalo, ¿no? Mientras que bloquea la entrada al Zócalo de otros grupos como los feministas. Para mí, la verdadera oposición, digamos, el movimiento, actualmente el movimiento que más apoyo está generando
que más visibilización sobre un problema verdadero, que es el de la violencia de género en el país, está generando es el feminismo. Y además un feminismo que se ha radicalizado muchísimo, ¿no? Porque ha habido muchas críticas de muchos analistas acerca de la violencia que utiliza el sector feminista, pero nos olvidamos que llevaban años marchando pacíficamente, ¿no? Que en 2017 y en 2016 hicieron, por ejemplo, en el Ángel de la Independencia, esta gran exposición sobre todas las mujeres desaparecidas ese año con las veladoras, ¿no? En 2018 pasó lo de las pintas, naturalmente estaban escalando el tono. De lo que se trata finalmente es de visibilizar un problema político, un problema que generalmente es invisibilizado. Y entonces aquí tenemos la dicotomía, ¿no? Frena, me parece que en este momento está siendo más que una oposición, un instrumento utilizado por el régimen para fortalecer, digamos, su control político, para engrandecerse un poco. De ahí vienen las declaraciones de Sheinbaum, ¿no? El hecho de, pues, por lo menos que las ocupen, ¿no? O si es un performance, avísenos. El hecho de que Andrés Manuel lo cite, ¿no? Pues allá está Frena, y parece ser que va a haber un Frena 2, casi que se me hace que los dos caben en el Zócalo, ¿no? Todo este tipo de cosas, pues son utilizadas de esta manera porque Frena es una oposición relativamente débil, relativamente risible en términos de los memes y demás, pero una oposición que sí supone un reto real, que sí supondría una verdadera conversación con problemas graves sobre lo que está viviendo el país hoy, a esa se le cierra la puerta del Zócalo, bajo el pretexto de que ahí están los de Frena, pero en última instancia se les ponen 5 filas de policías, ¿no? Hay una represión relativamente importante, y aunque también hay choques con los grupos feministas más radicales, la verdad es que los policías las encerraron, ¿no? Entonces, en este estado de aislamiento, pues es muy difícil que un movimiento social y además un movimiento que está desplegando tanta rabia, pues se quede así nomás, ¿no? Entonces, yo diría que la oposición viene por otro lado, pero simplemente para poner nota a lo que tú decías, yo diría que no hay que perderle el ojo a Frena, por lo que pasó en Brasil, por lo que pasó en Bolivia, porque hemos visto en otros momentos que estos grupos de extrema derecha, que generalmente parece ser que son esto, ¿no? Pequeños grupos que no tienen mucho apoyo, ¿no? Todos se reían de Jair Bolsonaro, todos se reían de la oposición clasista y racista de Bolivia, y al final terminaron, digamos, o conformando sectores verdaderamente importantes, como en Brasil, donde Jair Bolsonaro llegó a la presidencia, o pudieron montarse sobre otro tipo de descontento popular para llegar al poder, como sucedió en Bolivia. Entonces, yo no le perdería el punto de Frena, y yo diría que más bien el hecho de que el Estado esté jugando tanto con esta oposición, digamos, dándole una especie de propaganda política gratuita, aunque sea negativa, dicen que la propaganda política es propaganda finalmente, yo no perdería el ojo de que pudiera crecer, y entonces yo diría que tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Completamente. De hecho, ahora que lo planteas, ya lo manejado, el discurso manejado por la propia jefa de gobierno y el presidente, pues de ridiculizar este movimiento, al final del día es hacer una falacia del hombre de paja, ¿no? Ridiculiza el movimiento, por tanto, pues no existe, si ya casi vele ahuecando el ala. Ahora, hay que decirlo, y debe decirse también, ya en el programa que les planteo de Dragaluz de televisión, Fernando del Collado le pregunta a Jesús Zambrano, ¿qué sucede con el pacto por México, ¿no? En la época bueno, el anterior presidente, Enrique Peña Nieto. Y Jesús Zambrano, de los chuchos, ya les digo yo, del PRD, les dice, bueno, es que el pacto por México fue propuesto por el PRI. Y si tú vas con los priistas, van a decir, no, el pacto por México fue firmado por el PAN. Y entonces el PAN le echa la bolita, entre los tres se echan la bolita. Ahora, ¿el pacto por México qué fue? Pues las reformas estructurales que ya veníamos platicando en este momento. ¿Ustedes creen que el miras a un proceso electoral que ya está en puerta técnicamente, porque la pandemia también, este aislamiento, va a dificultar este tipo de procesos políticos, porque ya no se pueden hacer procesos políticos como en otrora? Va a ser mucho más complicado, ¿no? Esta mira a las próximas elecciones que ya se vienen. Vamos a ver cómo lo pueden resolver los viejos cuadros, las viejas estructuras que tal vez depositaban toda su confianza técnicamente, pues en el tocar las puertas, ¿no? Ir a sacar a la gente de sus casas. Ahora, pues con la pandemia no se va a poder, van a tener que cambiar estas estrategias del marketing político justamente, pero ¿ustedes creen que puede existir un nuevo pacto, este pacto para poder presentarse como unos verdaderos contendientes contra el monstruo que sigue siendo Morena? Ya Pau nos estaba dando las estadísticas de Consulta Mitofsky, sigue siendo un monstruo, Morena sigue siendo un monstruo, esté o no desmoronado desde dentro. Ahora, yo no diría que está desmoronado, tal vez fragmentado,
pero por la cuestión del poder, ¿no? El poder al final siempre saca de las personas lo peor. Ya lo decía Max en su momento, eras mi amigo y ahora te critico. Max, ¿tú cómo ves en este sentido? ¿Tú crees que puede existir un pacto? Porque al final, ojo, en la democracia una de las cosas importantes fueron que no estamos todos de acuerdo y eso es algo muy democrático, estoy de acuerdo. Esto es la balanza, las críticas. Ahora, cuando se crea un sistema de partidos, de equilibrios, donde existen distintas fuerzas, ¿quién maravillosamente soluciona eso? Pues las coaliciones, ¿no? La coalición viene a ser otra vez el monopolio del poder, la centralización del poder. La coalición no está tan mal, pero a mí me parece aberrante cuando dos partidos políticos totalmente disímiles se conjugan, se van en unión para quitarle el poder a alguien más. Entonces vemos el completo pragmatismo y ya las ideas, los estatutos, eso ya quedó en la basura, ¿no? El chiste es ganar el poder por el poder. Eso me parece deleznable de una democracia. Cuando el poder es vista como la copa última que alcanzar y no importa los medios sino los fines, entonces eso me parece deleznable en una democracia. Abondano. Mira, sobre la coalición, a mí me parece que es difícil con el panorama político actual. Por lo mismo que decían, me parece que no hay dentro de la oposición, y lo que decía Fernando es cierto, no hay dentro de la oposición un líder real que tenga una oposición correcta, que tenga un proyecto de país correcto, que tenga la capacidad de juntar a un grupo y guiarlos hacia un proyecto real de construcción de país. Entonces, en ese momento me parece difícil. Pero las coaliciones siempre existen y existen no nada más en partidos de conservadores, pues existió en Morena y Morena llegó al poder con coalición, incluso con el Partido de Encuentro Social, que es un partido, quizás el partido más de derechas que haya en el país. Entonces, ¿Cómo explicarle a la gente Partido Verde Ecologista de México, el PES, esas el aberraciones que PT, están en las cámaras, para conseguirlo el quórum? Eso me parece por deleznable, supuesto. pero sigue. Y eso es terrible. O sea, lo que ya nos da una muestra de que lo que se está buscando no es cambiar el país, sino es llegar al poder. Lo que me preocupa es que yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando. La oposición se comporta de una manera parecida a lo que pretenden tumbar. O sea, el hecho de que pongan casas de campaña para mostrar que hay mucha gente y al final se hagan memes como los de Matilda cuando va señalando qué vuela y qué no. Bueno, el meme también nos expone el sentir social. O sea, el meme, uno como cientista social tiene la obligación de ver al meme como una expresión de la realidad social. Entonces, el meme ya nos muestra cómo es que la oposición no es una oposición real, sino que muchas veces se comporta como un chiste, pues. Pero también podemos ver con lo que decías tú, Manuel, que fuiste y que no había nadie, pero que las barreras se habían creado no para proteger a, sí, a los miembros de Morena frente a los de Frena, sino a los de Frena frente a los miembros de Morena. Ambos van desleal, y eso tampoco es bueno. Que nos da en sí estas dos cosas un panorama, pues, bastante preocupante del país. Cuando decía Fernando que hay que tener cuidado con estos grupos, pues sí, porque también se están comportando de manera desleal. Y yo no estoy en favor de muchas de las políticas que Obrador está haciendo, pero también tengo que ser consciente de que la oposición no está haciendo una oposición racional, pues. Pero también me parece un tema importante el que nos teníamos que cuidar de que un partido y con un caudillo tan fuerte, porque el partido no existe, existe una persona que es Obrador, con unas ideas tan difíciles de llevar a cabo, en algún momento tan románticas y poco realistas, teníamos que tener cuidado que llegara al poder. Y hoy estamos sufriendo también muchas consecuencias de lo que está pasando, de lo que está pasando con las acciones de Obrador. Entonces, el panorama del país es difícil, pues, como para concluir. El panorama del país presenta a un líder que está allá, que representa al partido que él quiera representar, porque él puede saltar del PRI al PRD, al Movimiento Ciudadano, crear Morena, fundar el PT, lo que sea, y quien vale es Obrador. Y además de que estamos frente a un caudillo con un poder extraordinario, que ese poder no lo tiene ni Obama o no lo tenía ni Obama, nos presentamos ante una oposición que tampoco está haciendo las cosas bien, por lo que es la obligación de las personas, de nosotros como aspirantes a académicos,
y de las personas que desean cambiar el país, fundar un proyecto de nación sólido. Eso que pienso yo. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, es esta falta de moral, porque al final quienes hoy son oposición en ayer, y no en ayer del otrora, sino en el ayer inmediato, fueron gobierno, ¿eh? Ya el PRI ni se diga y el PAN ya fueron gobierno. Entonces, a quienes les toca hacer oposición ya estuvieron en el poder, ya estuvieron en el gobierno. Andrés Manuel Aduce argumenta que no tienen calidad moral, ¿no? Ya digo yo que en política la moral no existe, pero él rectifica esta idea de la moral, no tienen moral y por tanto no les queda hacer oposición, el pueblo no los va a apoyar. Pau, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Es falta de calidad moral o falta de un real compromiso ideológico al ser oposición? Porque, ojo, ser oposición ya con tintes un poco marxista-leninistas, incluso es una ideología política, ¿eh? Ser oposición, estar en contra del sistema es una posición política. Entonces, ¿tú qué pensarías, Pau? ¿Es falta de criterio, falta de juicio, es falta de moral, es falta de compromiso, es falta de una visión ideológica hacia lo que es ser oposición? ¿O simplemente es pues, este performance, esta cámara de luces y espejos, ¿no? Ay, bueno, pues es que también luego la psicología es espejo, ahí está, ¿no? Que vemos que yo no iba a hacer eso y resulta que estoy haciendo lo mismo. Y hablamos de quién ya tuvo su chance, de un Calderón, y vemos hoy un Calderón que efectivamente todos los días está tuiteando, en donde también se hace política. Pues a 236 días que venga la siguiente elección, a mí sí me preocupa y de alguna manera me molesta ver esta falta de visión y de criterio. Un tal ejemplo puede ser el de la senadora Lili Telles, donde comenzó con Morena y después dijo, ay, creo que estos no eran mis ideales, y se cambió hoy al PAN, ¿no? Y hoy vimos las declaraciones frente al doctor Hugo Gatell, que pues muchos sabrán, que ese es otro tema, hablar sobre el buen manejo o mal manejo de la pandemia, ¿no? Pero yo creo que es eso, la falta de compromiso totalmente y también una posición que está haciendo las cosas, pues yo sí digo que en teoría mal y también me atrevo a decir que de alguna manera elitista porque no se quedan ahí. Entonces, si cuando tu líder te dice, aquí no nos vamos hasta que AMLO se vaya y este es mi lema y no hay más estatutos, filosofía, y cuando entrevistaron a las personas, pocas, muchas, yo no las entrevisté, pero vi aquellos videos donde muchos no sabían ni siquiera por qué estaban ahí, ¿no? También se hablaba de que algunos de ellos nada más los llevaron sus jefes, no lo sé, pero lo que sí sé es que no estaban realmente comprometidos o al 100% con el proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que perderles la pista, definitivamente van a estar ahí un buen rato, no sé cuánto, pero yo creo que el gobierno también va a tener que ser tolerante y paciente. También lo dijo Fernando, con miras a qué. También es esa publicidad que les han estado dando. Completamente de acuerdo. De hecho, nos pregunta Raúl Cristóbal para darle parte a los comentarios en Facebook Live. Muchísimas gracias a las personas que nos están siguiendo y nos están viendo en este momento. Raúl nos pregunta, ¿es factible un proyecto de nación todavía? Fernando. Yo creo que definitivamente sí. Y ahí radicaría yo creo que una de las principales críticas al gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Que llegó prometiendo un nuevo proyecto de nación. Incluso dijo, esta es la cuarta transformación de la vida pública del país, ¿no? Equiparándose con transformaciones tan importantes como la reforma o la Revolución Mexicana. Entonces, digamos, una de las principales críticas es que se ha quedado corto en este sentido. Particularmente yo creo que para los sectores que, digamos, con más conciencia votaron por un proyecto alternativo al que se había llevado hasta ahora, ¿no? En la discusión pública se conoce, digamos, vagamente como el neoliberalismo. Podemos decir básicamente este proyecto de globalización, de libre mercado, de la reducción de la intervención del Estado en la economía, muchos de los postulados que hay en la Escuela Neoclásica de Economía, ¿no? Y que en grandes medidas han llevado a la apertura de las brechas sociales, a la apertura de las brechas también entre los países pobres y los países ricos. Y fue un proyecto que se llevó adelante durante muchos años. En México podemos datar por lo menos desde el 82 hasta el gobierno de Peña Nieto, que estaba dando la segunda tanda de reformas estructurales que decían que Salinas no alcanzó a llevar a cabo, ¿no? La reforma energética, la reforma educativa, la reforma en Hacienda, ¿no? Andrés Manuel, contrario a lo que planteaba en un inicio, que era el combate al neoliberalismo, parece ser que lo está profundizando, ¿no? Un compañero del doctorado en el CIDE, Héctor Herrera, decía, bueno, hay que distinguir entre la sobriedad, digamos, la política de la sobriedad y la política de la austeridad fiscal, ¿no?
La primera etapa del gobierno de Andrés Manuel parece ser que fue fue dirigida hacia la sobriedad, cortar los excesos en la vida de los funcionarios públicos, los helicópteros que utilizaban como taxis, etcétera, ¿no? Pero esta segunda etapa ha pasado a los terrenos de la austeridad y recordemos que el primero que llevó a cabo un programa de austeridad fiscal fue Miguel de la Madrid, ¿no? Entonces, el programa de austeridad fiscal, ¿qué quiere decir? Que al contrario de lo que proponen generalmente los proyectos de izquierda, como los socialdemócratas de los países nórdicos a los que tanto alude él, que es expandir el estado de bienestar, fortalecer las instituciones públicas como las instituciones de salud, la institución de vivienda, digamos, tejer redes que disminuyan las asimetrías sociales. Lo que está haciendo Andrés Manuel es acelerar digamos, el proceso de achicamiento del Estado. Está quitando lo que decíamos, ¿no? Los fideicomisos a centros de investigación pública con digamos, con el pretexto de que son fondos muy corruptos, pero en lugar de auditarlos, está cancelando por completo esos fondos, ¿no? Y hay una narrativa ahí muy poco clara acerca de si esos fondos se van a dar directos, que daría paso a mucha discrecionalidad en el uso de los fondos por parte de los funcionarios públicos, o si se van a llevar para combatir al COVID. Para combatir al COVID, recordemos además en una institución, el IMSS, el ISSSTE, que a principios de año estaban sufriendo también recortes por la política de austeridad fiscal de Andrés Manuel, ¿no? Es decir, estaban teniendo problemas de abastecimiento de medicamentos, etcétera. Entonces, yo creo que la principal crítica al gobierno de Andrés Manuel viene en ese sentido, de que el proyecto de nación o el proyecto alternativo de nación que había propuesto no se está llevando a cabo. El modelo de desarrollo es el mismo. Seguimos en la época del neoliberalismo, con un asistencialismo maximizado, si queremos verlo de alguna manera, ¿no? Con mayores apoyos campesinos y demás. Pero en términos estructurales, se está reduciendo el estado de bienestar. Y entonces yo creo que ese otro proyecto todavía existe y es por el que se tiene en todo caso, en el que se tiene que pensar. Ahora, simplemente para terminar, yo diría que de aquí también va a venir hablando de la oposición, digamos, el crecimiento exponencial de la oposición en los siguientes años, una vez que se vean las consecuencias de lo que está sucediendo ahorita, ¿no? De las políticas de austeridad fiscal. Decía Ted Gurr en 1970 que una de las mayores razones para la movilización social era la frustración de beneficios colectivos previamente anticipados. Es decir, gente que espera una mejoría de alguna clase y después de años, después de meses o después de un tiempo determinado se dan cuenta de que no solo no tienen esos beneficios, sino que se les frustran. Yo creo que eso es lo que podemos ver en el futuro, ¿no? Sectores sociales que votaron por Andrés Manuel con la esperanza de que se estableciera este estado de bienestar, de que se llevan adelante políticas que verdaderamente se consideran de izquierda y que no solo no van a ver esto, sino que se van a ver afectados por los programas de austeridad. Ahí podemos esperar que después haya digamos, un verdadero aglutinamiento de movimientos de descontento. Me gustó mucho la idea, digo, has planteado ideas muy interesantes. La que yo retomaría en este momento, so pena que los demás retomen alguna otra más, es el tema de que los recursos puedan ser auditables. Ahora, ya no estamos en la vieja guardia en donde todo tiene que ser rastrable por el papel. Ya tenemos nuevas tecnologías, ¿no? Las tecnologías de la información, el Big Data, también tenemos ya el tema del blockchain. Entonces, esta parte del gobierno abierto y gobierno limitado fácilmente se podía aplicar en México. Sin embargo, bueno, se está volteando, bueno, un presidente que voltea a ver el petróleo y no las energías renovables, pues ya te está hablando de qué tipo de mentalidad tiene con respecto a los recursos naturales. Entonces, Pau, ¿tú qué piensas al respecto? Porque nos estamos aproximando al fin y no quisiera que no pudieran hablar. Antes de las conclusiones, me gustaría echarnos otra ronda, una última ronda previa a las conclusiones. Pau, ¿qué piensas al respecto, digamos, ya aproximándonos al fin? ¿Qué te quedas con el tema de Frena? ¿Qué te quedas con el tema de la oposición? O incluso, ¿qué te quedas con el tema de la presidencia de Morena? Pues la presidencia de Morena hay que seguirla de cerca, estas 7 décimas no que alega, que ahí están de Mario, pues hay que ver qué es lo que sigue y cómo se sigue fraccionando Morena y cuáles van a ser los nuevos liderazgos que ya están ahí, pero que se van a ir formando en las líneas para las siguientes elecciones y las que vengan. Bueno, pues yo creo que de Frena a mí me gustaría que buscáramos, el otro día estuve viendo por ahí en el programa de Filtro TV, me parece que se llama,
a esta chica de Frena, ojalá que pudiera acompañarnos para saber su perspectiva, si es que ella está ahí, pues como joven, qué es lo que le llama, no la atención, simplemente conocer esta perspectiva de por qué yo no estoy ahí, porque ella sí está ahí, ¿no? No, y es muy válido, estar ahí es válido. De hecho, Claro que sí. si yo me hubiese enterado previo que iban a llevar un tenor, yo me hubiera ido a escuchar al tenor, ¿eh? O sea, la realidad. Bueno, Max, sí, ¿qué piensas al respecto? Porque desde hace rato te veo con ganas de participar. yo sé. Mira, sobre lo que pienso al respecto, bueno, yo estoy un poco no a favor, para no decir en contra de lo que planteó por último Fernando, en cuanto primero al término neoliberalismo. Más bien México ha seguido una corriente neomercantilista, que es bastante diferente. México no ha propuesto la reducción de impuestos o ha abierto el libre mercado para que las empresas operen. O sea, también habló de la comparación con los países escandinavos. Si es una comparación entre los impuestos corporativos, o sea, los impuestos a las ganancias de las empresas, Suecia cobra el 21.4% a las empresas, por ejemplo. México cobra el 30%, Argentina el 30%, Colombia el 33%. Y esto no es algo que viene de poquito para acá, o sea, basta ver el capítulo económico de la Constitución en su artículo 25, párrafo 3, me parece, que fue reformado en el 85, justo en la época de Miguel de Madrid, donde dice, y leo, el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, que eso del liberalismo poco tiene, y eso viene desde el 85 con Miguel de la Madrid. Ahora, Milton Friedman ya bien decía que los países desarrollados cometen un error muy grande, que es querer imitar las políticas que hacen los países que ya son ricos. O sea, imitamos no cómo se hicieron ricos o no cómo alcanzaron esa prosperidad material, sino lo que hacen cuando ya lo son, eliminando así la posibilidad de generar capital para después, en dado caso, cosa que yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, en dado caso, una vez que se crea el capital, redistribuirlo, porque sin creación de capital no tenemos nada que redistribuir. Ahora, si es factible un proyecto de nación, a mí me parece que sí. Mi proyecto de nación, pues yo siempre he sido muy, digo, como bastante evidente en lo que yo pretendo. Yo soy un liberal. Eh, yo propongo el liberalismo. Yo propongo, porque en México no ha habido el liberalismo real. Y estos países con los que siempre pujamos y planeamos y queremos compararnos son países liberales. Y basta ver el Doing Business del Banco Mundial o el índice de libertad económica. Pero bueno, me parece que sí hay posibilidad de un proyecto de nación. Que no se esté proponiendo hoy en la agenda política en ninguno de los dos flancos, porque Frena, como bien decía Fernando, pues es un grupo que también, aunque yo soy muy respetuoso y me gusta mucho la idea del federalista, este famoso libro de Estados Unidos, en cuanto a que el Estado no debe de ser ni siquiera no laico, debe de ser en contra de cualquier disposición religiosa, porque el Estado y la Iglesia no se deben de corresponder, no deben de estar juntos. La persona tiene la libertad de ser cualquier credo que pueda ser. Y yo estoy en contra de movimientos que quieran inmiscuir la religión en la política, cosa que a mí me parece muy mala. Sobre todo porque luego quieren imponer líderes de quién sabe de dónde, con el vaticino de quién sabe quién, de una fuerza superior. Eso ya sucedió durante muchos siglos en Europa. Pero, Fernando, no me gustaría quitarte la palabra. ¿Un comentario antes de las conclusiones? Sí, no, rápidamente para decir a Max, sí, digamos, la palabra neoliberalismo la utilizo con, digamos, laxamente, ¿no? Me parece que la palabra neoliberalismo hace referencia a una filosofía en general que incluye el modelo de desarrollo del tipo económico, pero que también incluye toda, digamos, una filosofía de carácter individual, lo que se podría llamar el nuevo liberalismo, como la palabra lo dice, el neoliberalismo, que no ha sido del todo bien definida y del todo bien discutida. La utilizo porque es el término, digamos, que se escucha más en la opinión pública y demás. Me parece, Fernando, que has utilizado la acepción que todo el mundo conoce y tal vez no la que a Max le gustaría, que es la de Alexander Rustov y también incluso por ahí me parece Mises o Hayek, no recuerdo bien. ¿Quién era Max? Mises. Mises, Sí, ¿no? prácticamente lo que le llamaron es que esta gente, los neoliberales, eran socialdemócratas. Sí, sí, exacto. Pero me parece que, Fer, esa es la justificación, ¿no? Utilizas la acepción como más conocida.
Exactamente, sí, y particularmente, digamos, para no hacer referencia, es cierto lo que dice Maximiliano, digamos, en muchos de los textos oficiales Miguel de la Madrid planteaba esta idea de la continuación de la política de que el Estado debía dirigir la economía mexicana. Sin embargo, lo que vimos fue la cerrazón masiva de empresas públicas, la apertura comercial al resto de los países, tanto así que en 1986 no solo se negoció la entrada al GATT de México, sino que muchos de los aranceles que se negociaron en el GATT ni siquiera necesitaban negociarse, digamos, la baja de los aranceles, porque México ya tenía aranceles que no superaban en la mayoría de las ocasiones el 10%, ¿no? Entonces, digamos, o sea, hay una especie de desfase entre la política que llevó a cabo Miguel de la Madrid y el discurso al exterior de los textos políticos, pero sí, en particular yo me refiero a la corriente económica de la teoría neoclásica, particularmente la nueva economía clásica, que fue muy enarbolada por los seguidores de Arrow y de Bré después de que plantearon el teorema del equilibrio general competitivo, ¿no? La idea de que un mercado dejado al libre juego de las fuerzas económicas llega a un equilibrio general siempre y cuando el Estado no intervenga en la modificación de los precios y demás, ¿no? Entonces, esto lo vimos de manera más clara después con con Carlos Salinas de Gortari y su grupo compacto, ¿no? Que todos quienes habían estudiado en escuelas del extranjero y particularmente muy adeptos a la corriente económica de la Escuela de Chicago, de quien bien citó Maximiliano Milton Friedman, ¿no? Entonces, a eso me refiero, digamos, con el modelo de desarrollo, pero creo que coincidimos en el hecho de que es esta idea de reducir el Estado, bajar los aranceles, integrar a México al esquema de globalización, algo que rompe con el viejo esquema de desarrollo del Estado benefactor o del modelo de economía mixta de los gobiernos que siguieron a la revolución, por lo menos hasta López Portillo, ¿no? Exactamente. De hecho, les iría pidiendo que vayamos a conclusiones para poder cerrar, no sin antes dejar un último comentario. Fernando retomaba esta idea de los cambios de paradigma, estos cambios de planes, ¿no? Al final del día me parece que el gran problema de Andrés Manuel es que llega, mete machetazo, quita el programa, quita el proyecto, pero no propone algo. Entonces, al no proponer nada, al no proponer un nuevo modelo, pues entonces dejas un vacío, y este vacío pues ya lo estamos viendo con el tema de los fideicomisos. También recupero lo que planteaba Paola, que si bien esta oposición hay que dejarla vivir en este dinamismo y que sea el propio dinamismo el que se encargue de decir sí o no, algo con lo que Fernando también estoy muy de acuerdo es, bueno, al final del día hay expresiones de oposición o expresiones de liberación, expresiones que quieren voltear a que volteemos a ver a un tema en específico, el tema de las feministas, ahí está, y va a estar latente y va a seguir, entonces ahí también hay que echarle el ojo al respecto, ver qué están haciendo bien, y yo les diría a las personas de Frena, volteen a ver a estas personas que están organizadas y que están pidiendo pues no sé cómo llamarlo, un derecho, una posición, una ideología, lo que ellas en este sentido argumenten ideológicamente hablando, pero están solicitando algo. Y tan lo están solicitando que estamos volteando a verlas. Y ya de hecho tuvimos una sesión pasada que platicamos al respecto. A mí lo que me parece interesante es el tema de la violencia en cualquier marcha que exista siempre va a causar morbo, siempre va a causar una impresión mayor en las personas. No por nada en el diario, en el día con día se venden cantidades impresionantes de periódicos completamente deleznables, apócrifos, amarillistas, en donde sale la foto del descuartizado, donde sale la foto del conductor que chocó y la sangre regada. Entonces, a la gente le gusta eso, le gusta la violencia simbólica. Si en una marcha de la paz no hay violencia, pues entonces nada más en 2 segundos te dicen, un grupo de personas marchó en favor de la paz y se acabó. Porque como no hay violencia, no te dicen más. En el caso de las chicas feministas, lo que sucede es que están completamente volteadas a ver porque hay conatos de violencia o hay violencia. Entonces, lo que nos arrojan los medios de comunicación es la violencia y no la idea fundamental. Eso tal vez es la crítica hacia estos medios masivos de comunicación. Entonces, pues vámonos rapidísimo a conclusiones. Max, empiezo contigo. Bueno, mi conclusión es que el país no está creando un buen proyecto de país. Pues esa sería mi conclusión principal. Ni el gobierno que prometió el cielo en la tierra, ni quienes están afirmando que antes vivíamos mejor. Entonces, eso es un tema que debemos de analizar y además debemos analizar cómo es que el grado de intolerancia dentro de los dos polos que están opinando dentro del juego político es muy alto. Por lo que
debemos de ver que en otros países también está aconteciendo lo mismo. En Chile, por ejemplo, están haciendo que Piñera cambie la constitución. En Argentina con Fernández, bueno, hay una oposición muy fuerte porque Fernández lo está haciendo incluso peor que nosotros. En Colombia, Petro versus los grupos uribistas tenían a Uribe apresado, aún violando el debido proceso, porque, bueno, Uribe había cometido hechos que pueden ser profundamente rechazables, pero que deben de sujetarse al debido proceso y al principio de legalidad. Entonces, me parece que es el momento, o el momento histórico, como decía Fernando en su apertura, de voltear a ver otros sistemas de gobierno. Porque es evidente, por lo menos en América y en España, por ejemplo, están quebrándose los modelos previos con los cuales se había alcanzado un bienestar social anterior. Entonces, en mi caso, yo propongo, y siempre he propuesto el liberalismo, como corriente individual, como cosa que no puedo imponer, y tanto no la puedo imponer que yo he propuesto y me he dedicado a divulgar una idea que no ha sido escuchada lo suficiente, fue de Paul-Émile Depuy en cuanto al panarquismo. Entonces, creo que es el momento de voltear a ver otras ideas, el panarquismo y otras ideas, y ponerlas en el debate, porque parece que el modelo, por lo menos en América Latina, y en Estados Unidos también, por ejemplo, está quebrándose. Y eso puede traer consecuencias indeseables. Completamente de acuerdo. De hecho, dos cuestiones interesantísimas. Ya Tocqueville criticaba en que en América Latina se volteara a ver el presidencialismo, ¿no? Para él era inconcebible que nosotros tuviésemos una forma de gobierno presidencialista y no parlamentarista. Esa es una primera expresión. Y ojo, también hay que decirlo. Yo estoy de acuerdo contigo, Max. Hay que acercarnos, hay que tender al límite, ¿no? Esta X que tienda al límite, que estemos aproximándonos a encontrar la incógnita, la verdad, con respecto a la idea de la libertad. Entonces, no hay que quitar el dedo del renglón cuando Norberto Bio plantea ya el liberalismo y democracia, que sin individualismo no puede existir el liberalismo. Entonces, tal vez en estas comunidades que tan arropadas estamos en esta cuestión del bien común, el bien de todos, el pueblo quita, el pueblo pone, estas ideas ya transformémoslas en cuestión de donde la gente razone, donde la gente proponga, eso es, más que opinar, más que criticar, que las personas propongan. Eso me parece interesantísimo. En tu conclusión, te agradezco muchísimo, Max, que estés con nosotros. Y ahora sí, voy contigo, Fernando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La Red Mundial es tu casa. Muchísimas gracias, José Manuel. Aunque me parece que seguía Paola, no me gustaría quitarle la palabra. Si no puedo concluir, pero Perfecto, digamos, no, pensando en que había hablado ya antes yo. tienes toda la razón, Pau. Discúlpame, es que por alguna razón se trabó tu video y dije en lo que llega Pau. Pau. No te preocupes, no te preocupes. Aquí todos somos team. No, pues muchas gracias, Fer, por haber estado con nosotros, ya que es la conclusión, a los que se quedaron de principio a fin. Como cada lunes, les agradecemos, muchas gracias por dejarnos entrar a su hogar y regalarnos unos minutos. Bueno, mi conclusión al respecto de Frena, creo que todavía el discurso se queda corto con no nos vamos hasta que se vaya AMLO. Creo que como recomendación deberían de pulirse porque no son golpistas tampoco, porque si no, no hay una oportunidad o tampoco una propuesta. Creo que el líder Lozano también no es, pues tampoco la mejor figura que tenga un historial para ponerse de oposición. Yo creo que sí hay una oposición y es una oposición mixta, llámese Calderón, ahora el fallido, que no pudieron tener su, ay, se me fue, su registro, perdón, México Libre, Cuadri, ¿no? Libre. Ajá, entonces yo creo que más allá de esto, sí sería una oportunidad para la tan aclamada 4T, porque no podemos mentir que hasta la fecha AMLO tiene un respaldo grandísimo por mucha gente, que a veces, muchas veces el pueblo no es sabio. Tú lo decías, el pueblo pone, el pueblo quita, pero a veces el pueblo no es del todo sabio. Entonces yo creo que la 4T tiene una oportunidad para replantar cosas tan simples como, en lugar de voltear a ver la refinería, mejora el medio ambiente, ¿no? Sí. Esa sería mi conclusión. Estoy completamente de acuerdo, Paola. Siempre agradecidísimo que estés con nosotros. La verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que planteas. Y en el último comentario que hiciste, lo tomo para comentar una pregunta que se nos hicieron. Bueno, un comentario. Nos hacen llegar el comentario que las energías renovables al final del día no es la solución de la hora.
pues no, no es la solución inmediata de la hora, eso es lo real, pero un gobierno que no voltea a ver ni siquiera estas energías, pues entonces creo que hay un problema ahí de sesgo, ¿no? Ya no estamos en la época también en donde México tiene estas grandes fuentes de riqueza en el petróleo, y ahora el petróleo también ya hemos visto que tiene crisis, ha tenido crisis muy profundas, ¿no? Ahora sí, perdón, Fernando, nos vamos contigo, muchísimas gracias por estar con nosotros, te reitero, la Red Mundial es tu casa, vuelve cuando quieras, eres invitado de honor de la arena, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por tenerme, perdón, Maximiliano, José Manuel, Paola, ha sido un placer platicar con ustedes un ratito. Creo que es muy importante que se construyan este tipo de espacios, particularmente, digamos, ligado con la conclusión, porque creo que en este momento lo más importante es que surja un sector crítico, verdaderamente crítico, de las condiciones de gobierno de Morena. Lo que estamos viviendo es un proceso de polarización política, ¿no? Las personas que critican al gobierno de Andrés Manuel están inmediatamente con frena, o las personas que están de acuerdo con algunas de sus políticas están inmediatamente digamos, en el campo de los AMLovers, como decían, ¿no? Yo creo que más bien lo que falta es nutrir una discusión verdaderamente crítica que rescate los pros y los contras, pero más allá de eso, que verdaderamente llegue a las raíces estructurales de los problemas de gobierno, y que creo que me trabé un poco, pero que llegue a las raíces estructurales de los problemas de gobierno, y en los próximos años yo creo que vamos a ir viendo eso, ¿no? Es decir, conforme los sectores de la izquierda que apoyaron en un principio a Andrés Manuel vayan viendo más y más, digamos que muy probablemente el camino que se está siguiendo no es por el que ellos estaban abogando, pues probablemente veamos más y más este proceso de desencanto y de crítica más realista hacia el gobierno. Particularmente lo digo por la ruptura que tuvo el PT con Morena, ahora en el voto de los fideicomisos, ¿no? El propio PT decía, no, centros de investigación, Fidecine, Fondo para Desastres Naturales, Defensa de los Derechos Humanos, eso no se debe de tocar. Y de todas formas se aprobó en lo general en la Cámara de Diputados la desaparición. Entonces yo creo que ese tipo de procesos son los que vamos a ver, digamos, la lenta pero segura crítica que irá cada vez más, digamos, desnudando estos mecanismos políticos para que podamos discutirlos con mayor profundidad. Y por eso les agradezco mucho por tener este espacio y dejarme ser parte de él durante unos minutos. Excelsos comentarios, me quedo con el último, esa conclusión mordaz de qué le va a pasar al Partido del Trabajo, ya no siendo un partido satélite de Andrés Manuel o de Morena o antes del PRD, a ver si no en una de esas hasta pierden el registro, no creo, ya estaban a punto de perderlo, vamos a ver cómo les van las próximas elecciones, pero bueno, esto fue la arena y es cierto, seremos más que locos en el desierto, pero solo nosotros podremos ver más de cerca a los nenúfares que anuncian la llegada de lo verdaderamente trascendental y solo así, y solo entonces, reconoceremos la sutileza de la vida y podremos bailar la danza eterna de los muertos. Muchísimas gracias, soy José Manuel Musaleno, nos vemos en la próxima. Hasta entonces, muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Nos vemos, hasta luego. Bye, bye. A la distancia.